Bueno, vamos a empezar a hablar sobre neuroanatomía, algunos conceptos básicos para poder entender eh, el cerebro y dónde está ubicado. Pues primero lo tenemos que ubicar en el espacio. Y lo que primero vamos a hablar es a través de los ejes, ¿no? Dentro de las hojas que les di del cerebro, ahí podemos ver que para trazar los ejes donde vamos a situar al cerebro, lo tomamos desde el punto de vista como si ubicáramos a un cuadrúpedo, es decir, un animal de cuatro patas. ¿Okay? Entonces, tenemos varios ejes. Cuando hablamos de eje antero-posterior es porque vamos a ubicar las cosas hacia adelante o hacia atrás. Cuando estamos hablando de medio lateral es porque nos vamos a situar en la línea media y a eso le llamaríamos medial, o nos estamos situando de manera lateral, como por ejemplo los brazos están laterales respecto a la línea media, ¿no? La nariz está justo en la parte medial del cuerpo humano. Y cuando hablemos de dorso ventral es porque si nos ubicamos en un cuadrúpedo, le hablamos dorso a la parte de la espalda, ¿cierto? Pero como el ser humano se está erguido, entonces le llamamos dorsal a todo lo que está en la parte de arriba. Y le llamamos ventral a todo lo que está en la parte de abajo. En los animales sería en el vientre. Si pensamos en un caballo o en un perro, pues se fija en el vientre, pues está en la parte de abajo. Entonces igual, lo que vamos a situar en el ser humano como ventral es todo lo que está hacia abajo. También cuando estamos hablando de ciertos planos, podemos hacer diferentes cortes. Cuando hagamos la disección de cerebro, pues podemos hacer diferentes cortes para poder revisar. Decimos que hacemos un corte coronal cuando cortamos el cerebro desde esta forma. Este cerebro lo estamos viendo de lado. Aquí estarían los ojos, aquí estaría la nariz, aquí estaría la boca, acá está la nuca. Entonces está viendo hacia acá. ¿Okay? Entonces el corte coronal estamos haciéndolo de esta manera. Si lo tenemos en vivo, pues aquí ya tenemos el corte coronal. ¿Okay? Si lo vemos en una tomografía, este sería un ejemplo de corte coronal. Esto de aquí es un tumor cerebral que tiene el paciente, pero aquí vemos claramente cómo estamos cortando el cerebro, digamos, ¿okay? ¿Qué sería esto? Este no es un corte coronal, ahorita me dicen qué es. Cuando hacemos un corte de esta manera, como si fuera, digamos, una torta que partimos para rellenarla, entonces se le llama corte horizontal. El ejemplo de corte horizontal sería este. ¿Okay? Acá serían los ojos, acá sería la nuca. Entonces, si logran ver cómo está partido de esta manera. ¿Okay? Y tenemos un corte sagital cuando lo cortamos de esta manera. ¿Okay? Cuando lo cortamos justo por en medio, como este caso, le vamos a llamar corte medio sagital. Cuando cortamos más hacia los laditos, pues le llamamos nada más sagital. ¿Okay? Este es un ejemplo de un corte medio sagital. Cortaron este cerebro justo por en medio, atravesando la cisura longitudinal que va todo alrededor de, digamos, del cerebro, partiendo a los dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y tenemos este corte medio sagital. Si lo vemos en una tomografía, este sería el corte medio sagital. Estamos cortando el cerebro justo por en medio para poder verlo. ¿Okay? ¿Ven? Aquí está la nariz muy clara, la boca, los ojos pues quedan más laterales, pero aquí vemos un corte medio sagital. Y entonces este corte, ¿cuál será? ¿A cuál se parece? Es este corte, ¿verdad? Nada más que lo estamos cortando, digamos, si cortáramos por aquí, veríamos este corte, que es un corte, entonces, horizontal. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo. Para poder hacer el análisis de la vía visual, pues tenemos que hacer un corte
horizontal para observar los ojos y cómo va el nervio óptico hasta su decusación en el quiasma, cómo parten las cintillas hacia el lóbulo occipital o hasta los lóbulos occipitales. ¿Okay? Entonces, estos son los planos como los vamos a hablar. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para ir a este lado, donde encontramos precisamente una tomografía. Dentro del resumen que ustedes me hagan, díganme cuál corte fue el primero que vimos en la tomografía. ¿Okay? Esta imagen me gusta mucho porque podemos recorrerla hacia arriba y hacia abajo para poder ir viendo el cerebro en esta tomografía. ¿Okay? Si me voy hacia arriba, aquí vemos el maxilar, primero el inferior, el maxilar superior. Si lo ven, este es el maxilar superior. Aquí está la médula que va entrando por el foramen del hueso o por el hoyito que tiene el huesito para que pueda entrar el cráneo. Si vamos subiendo, aquí vemos el tronco, parte del tronco encefálico. Aquí vemos el cerebelo. Si seguimos subiendo, acá sigue el tronco encefálico y vamos viendo cortes más hacia arriba. Aquí ya vemos los ojos, aquí vemos el nervio óptico, aquí vemos el tronco encefálico. Este pedacito es un pedacito de cerebelo que todavía se alcanza a ver aquí en este plano, y acá ya tenemos al encéfalo. Seguimos subiendo, vamos viendo diferentes estructuras de núcleos, de ganglios basales, del tálamo. Seguimos subiendo. Esto que vemos como hoyitos, después los vamos a ver porque son huecos, son cisternas, digamos, que están llenas de líquido cefalorraquídeo. El líquido se ve oscuro, por eso se ve en esta tonalidad, mientras que la grasa se ve blanca. Por eso la vemos de esta tonalidad. Esto más grisáceo es la corteza o la materia gris, y esto que vemos más blanquito es la la sustancia blanca. Estos son axones, por eso se ven blancos, porque están recubiertos de grasa, ¿se acuerdan de la mielina? Y acá, como tenemos más bien cúmulos de cuerpos celulares o somas en cúmulos, que es donde se procesa toda la información, es lo que le llamamos la corteza cerebral. Seguimos subiendo. Aquí ya no vemos los ventrículos. ¿Okay? Hasta llegar pues al final del cráneo. ¿Okay? Eso ya es piel, nada más. Lo último sería piel, digamos. ¿Okay? Ok. Tenemos ese corte, que creo que ya saben qué tipo de corte es. Vamos a revisar otro corte. Igual, nos vamos hacia adelante. Ahí está la nariz, la boca. Aquí es el inicio de los ojos. Seguimos adelante. Aquí estarían, digamos, los ojos. Acuérdense que adentro está lleno de líquido, adentro de los ojos, el humor vítreo. Seguimos avanzando. Y esto ya es el cerebro. Acá es el cerebro en su parte frontal. Encontramos núcleos que después los vamos a ir revisando, y el tálamo. Seguimos yendo hacia atrás. Aquí ya encontramos el tronco del encéfalo. Estamos como a la mitad más o menos. ¿Se fijan? Aquí están las orejas. Seguimos avanzando. Esto ya es el cerebelo. Se fijan, aquí se ve muy clara la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Okay? Y si se fijan, aquí es donde se juntan, o estas son un montón de axones para poder pasar la información del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo y viceversa. Tienen que estar en comunicación. A esta estructura le llamamos cuerpo calloso.
Seguimos adelante. Ahí se ve más claramente el cerebelo. Y estamos ya en el occipital, o en la parte de atrás. Seguimos hacia atrás. Digamos que aquí está la nuca. Esto sería la parte de la nuca de nuestra cabeza. ¿Ok? Entonces, me van a decir el segundo corte que hicimos, o los segundos cortes de esta, ¿qué tipo de corte es? Vamos al último. Y aquí tenemos, perdón, este sería el último. Podemos ir hacia la derecha o podemos ir hacia la izquierda. Entonces, a ver, hablando de la derecha, vamos a ver que nos encontramos. La oreja. Seguimos avanzando. Y estamos en cráneo, estamos abriendo, digamos, el cráneo y ya se empieza a ver el cerebro. Sería en su parte parietal, acá en su parte temporal. Acá estarán los frontales. Vamos a avanzar un poco más. Aquí se ve, empieza a ver el cerebelo. Vamos a avanzar un poquito más. Acá está el ojo. El ojo derecho, obviamente. Seguimos avanzando. Aquí ya empieza a salir la nariz. Entonces vamos a tratar de llevarnos a la línea media, que sería más o menos por ahí. Aquí se ve muy clarito el tronco encefálico. Aquí está el cerebelo. Veamos cómo el cerebelo se abraza del tronco encefálico para poder conectarse con el cerebro y con la médula. Acá ya tenemos la médula espinal. ¿Okay? Esto de aquí, que les decía que era la estructura que une al cerebro derecho con el cerebro izquierdo, que son haces de axones, para poder mandar información hacia un lado u otro. A ver si alguien se acuerda cómo se llamaba esta estructura, ¿ok? Vamos a seguir hacia la izquierda. Vemos el tálamo, vemos los núcleos basales. Seguimos avanzando, ya llegamos al otro ojo, ya la nariz aquí ya no se alcanza a ver. Seguimos yéndonos más lateralmente. ¿Okay? Hasta, digamos, estamos en algunas arterias que se alcanzan a ver. Aquí ya se empieza a ver el conducto auditivo y la oreja. ¿Okay? Entonces díganme en orden cuáles fueron las líneas que fui marcando. Cuando lo vemos, digamos, en vivo, podemos hablar, bueno, aquí ya lo dice, es trampita, pero bueno, esta sería una visión anterior del cerebro. El cerebro acá es su cara anterior. Si queremos ver su cara posterior, le damos la vuelta y aquí vemos la cara posterior del cerebro. ¿Okay? Si lo queremos ver de su parte lateral, aquí vemos la parte lateral izquierda del cerebro. Acá estarían los ojos. ¿Okay? Acá está la nuca. Entonces esta es la cara lateral del cerebro. Y aquí me engañaron porque aquí dice medial, pero en realidad pues es la otra cara lateral porque nunca lo realmente hace el corte, ¿no? O sea, aquí me engañaron un poquito. Digamos, para la cara medial tendría que quitar toda esta parte del cerebro para poder ver por dentro a partir de aquí. Pero bueno, aquí, como su nombre lo dice, esta es la cara superior, pero también se le puede llamar dorsal, ¿ok? Si hablamos de dorsal, esta sería la cara dorsal. Y cuando lo vemos en su cara inferior, esta sería la cara ventral. Entonces, ventral, dorsal, lateral derecha, lateral izquierda, posterior, anterior. ¿Se fijan? Esa es la forma como nosotros vamos visualizando el cerebro. Aquí, pues bueno, vemos arterias y venas que están en el cerebro. Eso no me permite ver la cisura longitudinal, que estaría aquí, y que está partiendo al cerebro en dos partes. En otro momento les enseñaré otra visión del cerebro, ya sin estas cositas, para que puedan ver las cisuras. ¿A qué le llamamos cisuras?
a todos estos hoyitos o pliegues, a los hoyitos que tiene el cerebro, porque si lo extendiéramos, imagínense que el cerebro es como una lámina muy grande que la hicieron bolita para que pudiera caber en el cráneo. Entonces, obviamente, pues al corrugarlo, pues le quedan todas estas hoyitos que se llaman fisuras o cisuras, ¿ok? Y a todo lo que es materia de nervios o digamos todo lo que es la corteza, pues se le llama surcos, que serían todas estas áreas. ¿Ok? Bueno, por ahí le dejamos y al ratito le seguimos.